María ha esperado durante un año el regreso de su esposo Andrés, un soldado que partió a la guerra. La soledad la ha consumido, pero su esperanza se mantiene intacta. El día en que Andrés debería regresar finalmente llega. Sin embargo, cuando la puerta de su casa se abre, no es él quien cruza el umbral. Un extraño entra asegurando que Andrés murió en la guerra, pero que ha venido a cumplir una promesa hecha en su lecho de muerte. ¿Quién es este extraño? ¿Y de qué se trata dicha promesa? ¿Cómo confiar en un total desconocido? ¿O acaso ella ha caído en una trampa mortal de la que no podrá escapar? No te pierdas esta historia. Vamos a develar el gran misterio que se esconde detrás del velo oscuro de secretos y suspenso. María caminaba inquieta de un lado a otro en la sala de estar, revisando por 10ª vez la mesa puesta para la cena. Las flores estaban frescas, la comida aún caliente, y en el aire flotaba la fragancia de velas que llevaba meses guardando para esta ocasión. Andrés, su esposo, estaba por regresar después de un año en la guerra. Ella había soñado con este día desde que lo vio partir, vestido con su uniforme militar, sin saber si volvería a verlo. Las cartas que él envió durante su ausencia, llenas de promesas y esperanzas, yacían apiladas sobre la mesa. «Pronto estaré contigo», decía una de las últimas que había recibido. María imaginaba una escena perfecta: abrazos y risas, lágrimas de felicidad. Sin embargo, una sensación extraña la invadía, un nudo en el estómago que no lograba deshacer. El reloj marcaba las 7 de la tarde. Miró por la ventana esperando ver el vehículo militar que traería de vuelta a su esposo. El cielo comenzaba a oscurecerse y con él su ansiedad crecía. Cuando finalmente escuchó el sonido del motor aproximándose, su corazón dio un brinco. Corrió a la puerta, lista para lanzarse a los brazos de su amado, pero cuando la puerta se abrió, no era Andrés quien estaba de pie frente a ella. El hombre, sin decir palabra, cruzó el umbral. Este no era más que un extraño. Llevaba el mismo uniforme militar que Andrés, pero su rostro era frío y distante. Sus ojos oscuros y vacíos la observaron con una intensidad que la hizo retroceder. «¿Dónde está Andrés?», preguntó María con la voz entrecortada. El hombre permaneció en silencio por un momento antes de responder, como si saboreara cada palabra que iba a decir. «Tu esposo, Andrés, murió en la guerra», dijo sin rastro de emoción en su voz. María sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La noticia la golpeó como un puño en el pecho, robándole el aliento. «Pero antes de morir me hizo prometer que...» Y el extraño continuó. «Pero antes de morir me hizo prometer que cuidaría de ti. Me pidió que viniera en su lugar y ahora yo seré tu esposo». El corazón de María se detuvo. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo podía estar diciendo semejante barbaridad? Tratando de aferrarse a la realidad, dio un paso atrás. «No, esto no puede ser. Esto debe ser un error», balbuceó. «Andrés está vivo. Él prometió que volvería». «Él está muerto», respondió el hombre con una frialdad inquietante, «y yo estoy aquí para cumplir su última voluntad». Los días siguientes fueron un torbellino de confusión y angustia para María. El hombre, cuyo nombre era Gabriel, no mostraba ninguna intención de marcharse. Insistía en que debía cumplir con la promesa que le había hecho Andrés en su lecho de muerte. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba en la casa, más opresiva se volvía su presencia. María trató de echarlo varias veces, pero siempre se encontraba con la misma respuesta. «Le prometí a Andrés que te protegería. No me iré hasta que esa promesa esté cumplida». Las noches se volvieron insoportables. María no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos sentía la presencia de Gabriel acechando en las sombras. Al principio él dormía en el sofá de la sala, pero poco a poco comenzó a invadir más su espacio personal. Se paseaba por la casa como si le perteneciera. Tocaba las pertenencias de Andrés y lo peor de todo, llevaba su anillo de bodas. Una noche María lo confrontó. «Devuélveme el anillo. No tienes derecho a usarlo». Andrés la miró con una sonrisa torcida.
Andrés ya no lo necesita. Ahora yo soy el que está a tu lado». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en los ojos de Gabriel, algo oscuro y perturbador que la hacía dudar de cada palabra que decía. ¿Qué había ocurrido realmente en el campo de batalla? ¿Podía confiar en él o era todo parte de una elaborada mentira? Desesperada por encontrar respuesta, María decidió revisar las cartas de Andrés. Quizás en ellas encontraría alguna pista de lo que estaba ocurriendo. Había leído todas sus cartas antes, excepto una, que había llegado después de su partida. Al abrirla, notó algo extraño en la escritura de Andrés, como si estuviera apresurado o nervioso. «María», comentaba la carta, «si alguna vez algo me sucede, creo que confíes en quien llegue en mi lugar. Él sabrá qué hacer. Hay cosas que no puedo contarte ahora, pero confía en él, por favor». El mundo de María se tambaleó una vez más. Andrés había dejado esta instrucción, pero ¿qué significaba realmente? ¿Acaso Gabriel decía la verdad? ¿Había sido enviado realmente por Andrés para protegerla? Las dudas la consumían, pero había algo en el comportamiento de Andrés que no cuadraba. Decidió que tenía que descubrir más sobre él, incluso si eso significaba arriesgar su seguridad. Una tarde, mientras Gabriel estaba fuera, María aprovechó para revisar sus pertenencias y encontró una pequeña libreta oculta en su bolsa de viaje. Lo que leyó en esta la dejó helada. No eran notas de un soldado leal, sino las de un hombre obsesionado. Las páginas estaban llenas de detalles inquietantes sobre María, sus rutinas, sus conversaciones con Andrés, incluso los lugares donde solían ir cuando estaba sola. Gabriel había estado observándola desde mucho antes de que Andrés muriera. Lo que ella pensaba que eran detalles al azar, eran en realidad parte de un meticuloso plan para acercarse a ella. En una de las últimas páginas, Gabriel mencionaba un incidente que lo había marcado para siempre. Había conocido a Andrés en el frente, pero no como un aliado. Era parte de una célula rebelde infiltrada que se dedicaba a sabotear las operaciones del ejército. En un enfrentamiento final, él había sido el responsable de la muerte de Andrés. María sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Gabriel no era el hombre en quien Andrés confiaba. Era su asesino. Ahora él estaba en su casa esperando que ella lo aceptara como su nuevo esposo. Esa noche María no pudo ocultar su miedo. Cuando Gabriel regresó, ella lo enfrentó con libreta en mano. «Lo sé todo», dijo con voz temblorosa. «Sé que tú mataste a Andrés». Gabriel la miró fijamente sin inmutarse. «Lo hice por ti», respondió con calma. «Él no te merecía. Yo siempre te he amado desde el primer momento en que te vi. Andrés era un obstáculo y ahora que él no está, nosotros podemos estar juntos, como debió ser siempre». María sintió una mezcla de rabia y de terror. Este hombre no solo había arrebatado la vida de su esposo, sino que pretendía ocupar su lugar en su corazón. Pero ella no iba a permitir que eso sucediera sin pelear. En un movimiento rápido, María corrió hacia la puerta, pero Gabriel, antes de que pudiera abrirla, la empujó contra la pared agarrándola firmemente por las muñecas. «No puedes huir de mí», susurró. «Ya eres mía». María, con el corazón desbocado, buscó desesperadamente una salida. Fue entonces cuando vio el cuchillo de cocina sobre la mesa. Con un último esfuerzo, se soltó de Gabriel y sin pensarlo 2 veces, tomó el cuchillo y lo clavó en su costado. Gabriel soltó un grito de dolor, tambaleándose hacia atrás. Sangre brotó de la herida, pero él no se detuvo. Con una furia indescriptible en sus ojos, avanzó hacia ella una vez más. Aprovechando la sorpresa y la debilidad de Andrés por la herida, en el caos que siguió, María logró escapar de la casa, corriendo hacia el bosque que rodeaba a su hogar. Gabriel, debilitado por la herida, la persiguió, pero pronto perdió su fuerza. Cuando finalmente cayó al suelo, su último suspiro fue una declaración retorcida de amor. «Nunca dejaré de amarte». María, exhausta y en shock, se desplomó en la tierra, observando cómo las luces de la policía se acercaban a lo lejos. Había logrado sobrevivir, pero el peso de todo lo que había sucedido la aplastaba como un yunque. Los recuerdos de su esposo, la invasión de Gabriel y todo lo que había soportado parecían cosas irreales, como una pesadilla de la que aún no podía despertar.
Cuando los oficiales por fin llegaron y encontraron el cuerpo de Gabriel tendido en el suelo, María fue llevada a la comisaría. Durante las horas siguientes explicó lo ocurrido entre sollozos, mientras los policías intentaban armar las piezas de una historia tan perturbadora como increíble. Le preguntaron si conocía a Gabriel antes de que él llegara a su puerta, si había algún tipo de indicio de que Andrés estuviera en peligro antes de morir. María no sabía qué responder. No había forma de predecir cómo todo había salido tan mal. Pero había algo más que la atormentaba más que cualquier otra cosa. Gabriel no era simplemente un extraño decepcionado. Él había estado involucrado en la muerte de Andrés y esa verdad se le clavaba en el pecho como una espina envenenada. Los días siguientes fueron un remolino de interrogatorios y trámites legales. La historia que Gabriel había construido a lo largo de los meses se desmoronó bajo la luz de las investigaciones. Su verdadera identidad salió a la luz. No era un soldado en absoluto, sino un criminal de guerra que había escapado de las autoridades durante años, buscando una forma de rehacer su vida a cualquier costo. Su obsesión por María había comenzado cuando encontró las cartas que Andrés le enviaba a su esposa, mientras estaba en la trinchera. Él no solo había matado a Andrés por razones militares, sino por celos, por deseos de destruir todo lo que a él le representaba. María se sintió devastada al saber que incluso mientras esperaba a su esposo, la sombra de Gabriel había estado planeando destruir su vida. Cada carta que había leído con amor, cada promesa de regreso, ahora estaba contaminada por el veneno de la traición. En los días que siguieron, la casa se volvió un mausoleo de recuerdos. Las flores se marchitaron, los platos se quedaron sin tocar y la soledad la envolvía como un manto frío. María pasó las horas sentada en la mesa, mirando las cartas de Andrés y una y otra vez tratando de encontrar algo que la conectara con él, algo que pudiera aliviar el dolor de su pérdida. Pero no importaba cuánto intentara, la presencia de Gabriel seguía acechándola en cada rincón de su propia casa. Un día, mientras organizaba las pertenencias de Andrés, encontró una pequeña caja de madera que nunca había visto antes. Estaba cubierta de polvo, como si hubiera estado escondida durante mucho tiempo. Dentro de la caja había una última carta. No tenía ni sello ni fecha, solo el nombre de María escrito con la letra apresurada de su esposo. Con las manos temblorosas, María abrió la carta. María, si estás leyendo esto, entonces no he regresado como te prometí. No sé si Gabriel habrá cumplido su promesa de venir a buscarte, pero si lo hizo, necesito que escuche mis palabras con atención. Él no es quien dice ser. Encontré algo oscuro en su pasado, algo que no puedo develar por completo en esta carta, pero lo que sé es que no es de confianza. Si alguna vez se acerca a ti, amada mía, aléjate de él, no confíes en él. Me temo que mi vida puede correr peligro a causa de lo que descubrí sobre él. Si no regreso, prométeme que lucharás para seguir adelante. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu amado Andrés. El corazón de María se detuvo. Andrés había sospechado de Gabriel todo el tiempo. Su esposo había intentado advertirle, pero la carta había llegado demasiado tarde. Ahora todo encajaba. La obsesión de Andrés, su intento de reemplazar a Andrés y su aterrador deseo de convertirse en su nuevo esposo. Gabriel no solo había tratado de engañarla, había manipulado sus esperanzas y sueños más profundos. María rompió a llorar. No sabía de manera. En ese momento María rompió a llorar. No había manera de volver atrás. Pero saber que Andrés había tratado de protegerla, incluso en sus últimos momentos, le dio una fuerza renovadora. A pesar de todo lo que había perdido, Andrés nunca la había abandonado en espíritu. Pasaron los meses antes de que María pudiera empezar a reconstruir su vida. Se mudó de la casa que había compartido con Andrés, incapaz de soportar la carga de los recuerdos que ahora estaban contaminados por los eventos de Gabriel. Así que decidió instalarse en un pequeño pueblo lejos del caos y la tragedia. Aquí nadie la conocía, nadie sabía lo que había pasado, y eso le ofrecía una paz que había perdido durante tanto tiempo. A medida que los días pasaban, empezó a encontrar consuelo en la rutina.
Un pequeño trabajo en una cafetería local le ayudaba a mantenerse ocupada, y los paseos por los alrededores del pueblo le ofrecían un suspiro del dolor que aún cargaba. Sucedió que un día, mientras caminaba por un parque cercano, vio a un hombre parado junto a una fuente. Había algo en su postura, en la forma que observaba el agua, que le resultó familiar. A medida que se acercaba, él giró la cabeza y sus miradas se encontraron. Era alguien que había conocido vagamente en el pasado, un antiguo compañero de Andrés. Al principio dudó en acercarse, temiendo que cualquier conexión con su vida anterior le trajera de vuelta a los fantasmas del pasado. Pero cuando él la saludó con una sonrisa cálida, algo dentro de ella le dijo que no debía huir. Conversaron durante horas, recordando a Andrés y los tiempos en que ambos eran ingenuos y jóvenes sobre la vida. No había presión, no había expectativa, solo un entendimiento mutuo de lo que habían perdido. Con el tiempo, María comenzó a abrir su corazón nuevamente. Aunque nunca olvidaría a Andrés ni lo que había sucedido, se dio cuenta de que había encontrado la fuerza para seguir adelante. Había algo nuevo floreciendo en su vida, una posibilidad que nunca había imaginado. La llamaba esperanza. Y el tiempo comenzó a pasar. Y un día, mientras el sol se ponía sobre el pueblo tranquilo, María se sentó en su pequeño balcón, mirando las flores que había plantado en memoria de Andrés. Pensó en él, en su amor, en todo lo que habían compartido. Sabía que el camino hacia la sanación era largo, pero ya no se sentía sola en él. Andrés siempre estaría con ella, no solo en sus recuerdos, sino en la fortaleza que le había dejado. El pasado había sido doloroso, pero el futuro aún estaba lleno de posibilidades, y aunque nunca dejaría de amar a Andrés, había aprendido que el amor verdadero no desaparece con la muerte, sino que se transforma dándole a la vida un nuevo propósito. María cerró los ojos y sonrió. Sabía que había encontrado una paz que ni siquiera Gabriel, con toda su oscuridad, había logrado arrebatarle. El amor de Andrés, inquebrantable incluso en la muerte, la había llevado a este momento, a este nuevo comienzo con una nueva persona.